Bien, pues empezamos. No sé si alguien me quiere poner en el chat si me escuchan bien. Sí. Perfecto. Estupendo. Perfecto, Padre, gracias. Muy bien. Pues empezamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues les doy la bienvenida a esta sección hoy. Pues vamos a hablar hoy del libro del Apocalipsis. Y como ven, pues ya nos hemos ambientado con ese vídeo, con esa música dramática. Es un libro, como saben, pues el último libro en la secuencia pues, del Nuevo Testamento y de la Biblia, y efectivamente un libro pues muy enigmático, misterioso, con muchos elementos muy interesantes, a veces también pues un poco dramático, un poco al estilo Hollywood, a lo mejor, pero que tiene un mensaje muy profundo y tampoco tan fácil de interpretar, pero tampoco tan difícil. Entonces, intento que hoy, pues con esa sección podemos, pues, intentar, pues, entrar en ese libro y sacar un poco los mensajes que ese libro conlleva. Primero que, obviamente, ¿qué significa, pues, Apocalipsis, ¿no? Es griego. Y significa revelación, no tiene mucho más de misterio. La segunda parte, calipsis, viene de una palabra griega que significa estar escondido, ya pues justamente quitar lo escondido, quitar el velo, revelar algo. Incluso al inicio de ese libro, pues dice, revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Hay que también saber que pues ese estilo, Apocalipsis es un estilo literario, ¿no? Es decir, aunque nosotros luego lo tenemos como un libro y la llamamos también la revelación de San Juan, pues en sí es un estilo literario, significa, pues también hay otros textos apocalípticos, sea dentro de la Biblia, como en Daniel, hay bastantes textos, en el profeta Daniel hay bastantes textos apocalípticos, también hay unos en Ezequiel, pero también fuera de la Biblia existen, pues obviamente, estilos apocalípticos, que incluso muchas veces van usando, pues, imágenes semejantes de dragones, de mar, etcétera, con incluso a veces interpretaciones muy semejantes, ¿no? Que también hay que decirlo y entenderlo, ¿no? La Biblia, pues, es también fruto de su tiempo y también tiene influencias, en cierto sentido, pues, de la cultura
presente sea en cultura judaica, pero también incluso de la cultura pues, de los pueblos alrededor, que vivieron alrededor de Israel, ¿no? Entonces, en sí es un libro em, em, que también como estilo literario existe en otras culturas. Pero obviamente nosotros ahora nos vamos a centrar pues en nuestro querido Juan y en el Apocalipsis de San Juan. Aquí justo en el primer capítulo de San Juan dice, pues, ¿quién es el autor? Yo, Juan, hermano de ustedes, es el evangelista Juan, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús. Estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. La isla Patmos pues está en el mar entre Asia Menor y entre Grecia, ¿no? Donde hay muchísimas islas. El día del Señor fui arrebatado. Ese arrebatar, pues ya lo conocemos también, por ejemplo, de Ezequiel, por el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como una trompeta que decía, escribe en un libro lo que ahora vas a ver, y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia, no es el queso, sino es la ciudad, y a Laodicea. Entonces, como ven, es también un libro muy concreto de una persona concreta, Juan el Evangelista, y también de un lugar concreto y un tiempo concreto, situado en un tiempo concreto. Que es luego, vamos a ver que es pues también importante para la interpretación, también saber otra vez cuál es el contexto histórico. Como dije, es un género literario, apocalíptico también siempre tiene un aspecto también profético, significa Apocalipsis es una revelación de hechos, una interpretación de hechos históricos, pero también tiene ese aspecto de darle una vista hacia el futuro y ayudarnos a interpretar también el futuro. La literatura apocalíptica expresa por medio de símbolos, y eso es muy importante, son símbolos y complejas metáforas. Metáforas significa siempre pues una imagen que quiere expresar algo. La situación del sufrimiento del pueblo judío o de los seguidores de Cristo y su esperanza en una intervención mesiánica salvadora. Van a ver que uno de los elementos pues muy importante siempre es la intervención divina, ¿no? Luego vamos a ver un poco como etapas o elementos que siempre se repiten en un texto apocalíptico. En el libro del Apocalipsis, los cristianos ponen su esperanza en la parusía. La parusía es la segunda venida de Cristo. Parusía también es una palabra griega que quiere expresar, pues, el revelarse también, ¿no? El aparecer, parusía. Y en la pues, tradición de la iglesia, especialmente en los primeros siglos, se hablaba mucho de la parusía como la segunda venida de Cristo. Hay que también entender, incluso eso a veces lo vemos en San Pablo, que en ese tiempo todavía los cristianos sí pensaban que Cristo iba a venir pronto. ¿No? Pues conocen también ese pasaje en San Juan donde dice, ¿no? Ni una generación, ¿no? Entonces había un poco esa expectativa, ¿no? Diciendo, pues vamos a tener un empuje evangelista, vamos a tener mucha persecución, especialmente en Roma, pero eso va a ser como que la última etapa para hasta que venga Cristo otra vez, ¿no? Y luego se tardó un poquillo. Y aquí estamos todavía nosotros esperándole. Pero todo es en el plan de Dios. ¿Cuál es el contexto histórico? Como ven, pues muchos problemas, ¿no? Entonces, es el tiempo en el cual efectivamente los cristianos, después de un primer empuje apostólico y con mucho éxito, pues también empiezan a encontrar mucha resistencia. Desde los inicios, pero ya empiezan a ser mucho más fuertes las resistencias. Están los problemas con Roma, como una cultura, no todavía las persecuciones, eso es un poco más después, pero sí como una cultura pues muy contrastante, ¿no? a la cultura de los cristianos, ¿no? Está obviamente el problema con la cultura helénica, pues una cultura pagana, ¿no? Con unos criterios paganos muy fuertes,
que obviamente pues también van atacando un poco pues los cristianos con una moralidad muy alta. Están obviamente los problemas con la cultura judaica y em, sí, con los judíos en general. Hay que entender que los cristianos al inicio, obviamente, pues tenían mucha esperanza de que todos los judíos se van a convertir y van a aceptar a Cristo como Mesías, ¿no? Puesto que era tan convincente el mensaje de Cristo y también tan arraigado en la Biblia, ¿no? Cuando leemos ahora en esas fechas, en Pascua, pues todos los hechos de los apóstoles, uno de los elementos principales de la evangelización era siempre que los que evangelizaban em, pues convencían con la palabra y con la Biblia que Cristo era el Mesías. Entonces no era así una conversión sentimental bonita solo, sino era una conversión también mucho a través de convencer que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, pues realmente se cumple en Cristo, ¿no? Entonces eso era un elemento muy importante a inicios del cristianismo. Pero eso también expresa la expectativa de los cristianos, decía, a ver, lo que nosotros descubrimos y también lo que nosotros pudimos fortificar y fundamentar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como judíos, ¿por qué los demás judíos no lo aceptan? ¿Y por qué son tan contrarios a nosotros? Incluso nos persiguen, incluso nos matan. Entonces eso ya era un problema muy grave, donde también los cristianos tenían que aprender a ganar una autonomía. Decir, porque al inicio decían, nosotros pues pertenecemos al judaísmo y queremos que todos se hacen cristianos, pero luego cuando se dan cuenta que eso no es tan fácil, pues empiezan a decir, entonces pues tenemos que formar un cristianismo, una pues, religión pues ya más propia, enraizada en el judaísmo, pero ya más propia e independiente. Entonces hay un poco también esa frustración, ese problema con los judíos presente como en contexto histórico. Y también hay que decir que pues también hay problemas internos a la comunidad. Eso especialmente se ve en lo que se llaman los mensajes a las 7 iglesias al inicio de ese libro que vamos a ver, donde se nota que pues ya dentro de la comunidad también empiezan a haber problemas de heresías, no todo estaba claro, quién es Cristo, cómo es Cristo. Los primeros siglos van a ser una grande lucha de entender bien quién es Cristo, qué es la Trinidad, cómo es nuestro mensaje, nuestra fe. También pues problemas de infidelidad, problemas de enfriarse, al inicio mucho fervor, entrega y luego se enfrían, pues de riñas entre las comunidades, etc. Entonces ya pues empiezan también a ver tenerse presente pues problemas dentro de la comunidad, ¿no? Y a todo ese contexto histórico pues se va dirigiendo Dios a través de esa revelación. ¿Cuál es el objetivo de ese libro? Como dijimos, quitar el velo y revelar el significado de la historia. El elemento de la historia es muy importante para ese libro. Significa, hay una historia, hay muchos eventos históricos que hay que saber interpretar y ese libro ayuda a interpretar esos eventos históricos. Luego vamos a ver cuáles eventos históricos también. De los acontecimientos que están pasando en la vida del hombre y de la iglesia alerta a los cristianos a mantenerse firme y a no desalentarse a pesar de las persecuciones, pues el triunfo de Cristo va a llegar. El Apocalipsis es como un sonar de trompetas y tambores que anuncia el más grande de los combates y la más espectacular de las victorias, la victoria de Cristo sobre la fuerza del mal. En el fondo uno puede decir, lo que quiere ese libro es decir, hay una historia, esa historia va a ser difícil, pero es limitada y al final triunfa Cristo. Y los cristianos que son fieles a Cristo. En el fondo es eso, muy sencillo, ¿no? Entonces es también un libro de mucha esperanza, ¿no? A veces se usa mucho como un libro de miedo, ¿no? Los dragones y no sé qué, luego se interpretan si la pandemia actual es el dragón no sé qué, etcétera, ¿no?
hay que estar atento a eso, ¿no? El mensaje principal es de esperanza. Esperanza diciendo, aunque hay persecuciones, aunque hay males, al final triunfa Cristo y los que están fieles a Él. Los que, lo que dice el Apocalipsis, lavan pues sus vestidos en la sangre de Cristo. Entonces, en ese sentido, un libro muy hermoso. Hay como 3 niveles de interpretación que es muy importante y ayuda mucho a entender cómo afrontar ese libro y cómo leerlo. Como decíamos, obviamente es un libro histórico dirigida a iglesias históricas reales, a un tiempo histórico real, ¿no? En el tiempo de San Juan. Significa, es un mensaje, primero es como un primer nivel, un mensaje a la comunidad cristiana destinataria en el tiempo del escritor que es San Juan, ¿no? Que pues tenía una situación muy concreta y ese libro quiere darles un mensaje de esperanza a ese tiempo concreto. Pero, como siempre en la Biblia, pues todos los mensajes concretos a un tiempo siempre trascienden el tiempo, porque la Biblia es un texto inspirado y es un texto eterno, significa un texto que siempre tiene actualidad. Entonces, en ese trascender el tiempo, obviamente es un mensaje que interpreta el camino de la iglesia en el tiempo, como decíamos antes, ¿no? Que nos ayuda a entender cómo va a ser el camino de la iglesia católica, de los cristianos, en el tiempo, en todos los tiempos, ¿no? Entonces, en ese caso, también uno puede decir, obviamente también se aplica a nuestro tiempo, ¿no? Pero nunca de manera unívoca. Significa, no se puede decir que ese animalito, ese dragón concreto, es únicamente, no sé, la pandemia actual. No, porque pues había muchas pandemias, había muchos momentos de dificultad a lo mejor los símbolos que se ven en el Apocalipsis pues se aplican a muchos eventos en toda la historia de la iglesia. Y eso también es importante, es un mensaje que se dirige a cada uno, a cada fiel, a nosotros concretamente, en su lucha contra el mal. Porque lo que se ve afuera de lucha, pues también está dentro de nosotros. Y esa lucha en la cual nosotros estamos, nuestra alma es un campo de batalla, pues está asistida por el poder de Cristo presente en la iglesia. Entonces también se puede aplicar muy bien a nosotros, ¿no? Y luego vamos a ver en algunos detalles cómo se puede ver eso y cómo se puede interpretar eso. ¿Cuál es el mensaje central? El mensaje central es la revelación de la persona, el plan y el poder de Cristo. Jesucristo, el Cordero de Dios, con las siete sellos que puede abrir, el libro que puede abrir con las 7 sellos, Cristo es en el centro de ese libro. Y como vemos, esta figura de Cristo, pues es una figura victoriosa, y también se encarna en la victoria de la iglesia sobre el dragón Satanás. ¿No? La imagen famosa de la Virgen, ¿no? Que luego se escapa, pues es la Virgen Santísima, pero también principalmente es una imagen de la iglesia que se escapa, pero que también triunfa, el hijo que la Virgen pues lleva a la luz, pues ese hijo es Cristo que luego triunfa sobre el mal. Todo eso es el mensaje principal, ¿no? Cristo es el que triunfa sobre el mal, el que tiene un plan, significa que Él tiene el control de la historia y Él es el poderoso que lleva a su iglesia y todos los que están parte de esa iglesia las lleva a la victoria. ¿Cuáles son como elementos, no? Entonces, sí, son como piezas que están presentes en ese texto y que se repiten. Muchas veces o casi siempre se comienza con la realidad del mundo. Entonces, un primer elemento es se va tomando un poco temperatura de lo que es la realidad del mundo, un mundo corrupto y un culto idolátrico. Por tanto, ahí es obviamente que no se dicen hechos concretos, sino se dice un poco lo que está atrás de eso. Entonces, sí da una interpretación a lo que es el mal dentro del mundo. Hay que estar atento también, no decir que
el libro en sí es un libro de conspiraciones, ¿no? Yo no soy mucho de eso. Creo que el mundo es más complejo. Entonces, sí hay que estar atento de no pensar que el libro quiere expresar que todo lo que está pasando en el mal en el mundo, en el fondo, es conspiración de algún poder humano. Ahora bien, sí todo lo que está pasando en el mundo del mal, sí es una conspiración del más malo que es Satanás y su ejército. Entonces, sin caer en teorías de conspiración humana, sí podemos decir, ese libro sí nos dice, a ver, lo que está pasando en el mundo del mal y del sufrimiento, etcétera, en el fondo sí es la obra de Satanás y de su ejército. Y eso sí es una realidad de la cual que tenemos que estar muy presente y muy consciente, ¿no? Que también es algo que hoy en día pues se quiere olvidar y se quiere poner un poco en background, ¿no? No hablar de los poderes del mal, ¿no? Que también es una estrategia pues, de Satanás mismo, ¿no? De no tomarlo tan en serio, o un poco ridiculizarlo, o un poco hacerlo accesible, ¿no? Es cierto, todo lo que se hace también pues, en las películas, etcétera, pues a veces también es una manera de picar un poco la curiosidad, porque siempre es algo pues, interesante todo eso de exorcismos y Satanás y posesión, etcétera, pero también quiere como hacerlo más accesible, más controlable, ¿no? Entonces eso sí es un peligro. Entonces eso es un poco un primer elemento, la realidad del mundo y un poco lo que está atrás de esa realidad corrupta. Obviamente un pueblo en espera de la intervención decisiva y definitiva de Dios. En ese segundo elemento pues entra mucho ese sufrimiento del pueblo a causa del mal del mundo. Luego el elemento de la victoria sobre el mal, Dios que interviene y gana, es el victorioso. Que es un mensaje muy importante también para nuestra vida, ¿no? Saber, tenemos ya la gloria y la victoria, la tenemos ya en la mano. Estamos en el lado correcto, ¿no? No hay un poder en ese mundo que nos puede derribar. Y luego los fieles podrán querer finalmente la paz paradisiaca en un mundo renovado. Significa tenemos también ese elemento de paz y de promesa de paraíso y del triunfo final. ¿Cuál es el esquema en general, ¿no?, de ese libro del Apocalipsis? Entonces, escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Entonces, como ven, ese es el esquema. Lo que has visto, lo que sucede ahora, las 7 iglesias, mensajes a las 7 iglesias y lo que sucederá después en el futuro. Entonces, especialmente en la tercera parte, pues hay mucho de interpretaciones y pues de toda una teología en cierto sentido de la historia. ¿Okay? Entonces, estos son como los 3 partes grandes, ¿no? Sí, está primero el prólogo y la visión inicial. Entonces, un poco la historia como Juan fue arrebatado al cielo, a esa visión. Luego están los mensajes, los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y luego están, pues, esos signos apocalípticos, el trono, el rollo y el cordero, como en el centro, trono como el sentido de poder. Recuerdan también lo que ya hemos comentado pues, en los evangelios, ¿no? La autoridad, el rollo, la palabra, y el cordero, el sacrificio, la adoración, ¿no? Ahí obviamente también se remite un poco no era un cordero, pero al cabrito, ¿no?, de oro, ¿no? Y el cordero es realmente pues el que tiene que recibir la adoración y que tiene el poder, es Cristo mismo. Y luego esos 7, luego también vamos a ver qué significan sellos, trompetas y copas, pero esos como un trinario de 7 símbolos, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Luego las bestias, que siempre son un signo del mal. Y luego interesante, ¿no?
la contrastación entre la Gran Babilonia. Babilonia ha sido como en ese tiempo como el símbolo del mal, lo que era Sodoma y Gomorra, o lo que era también luego Egipto, pues llegó a ser después, pues en el tiempo obviamente del exilio, como el símbolo grande del mal, la Babilonia. Y eso está contrastado obviamente con la nueva Jerusalén, que siempre es un símbolo pues de la ciudad eterna y también del paraíso. Entonces, como ven, todo tiene ya en sí una lógica muy, muy profunda, ¿no? Muy simbólica. Bien. Aquí rápidamente, pues vamos a entrar un poco en lo que son los mensajes a las 7 iglesias. Recuerdan lo que decía, ¿no? Decía un mensaje al hoy, al hoy de la iglesia cristiana en ese tiempo, donde ya dentro, pues hay muchos elementos externos, pero también hay problemas internos. Y van a ver que cada uno, pues tiene sus propios problemas, que es interesante porque luego uno los puede aplicar muy bien a la propia vida y casi hacer un pequeño programa de vida, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cuál es un poco mi problema personal? Éfeso, la iglesia de Éfeso, luego les voy a también mostrar un mapa. La iglesia que había abandonado su primer amor, ¿no? Es una frase que pues se conoce mucho, ¿no? Entonces, ese reclamo de Dios diciendo, tú has dejado tu primer amor, ¿no? Y ese reclamo y esa petición regresar un poco a ese primer amor. Entonces, es interesante, ¿no? Que ya desde muy inicios, pues los problemas son los mismos. Siempre pensamos que los primeros cristianos eran todos mártires. Y vemos, pues que no, que también ellos tenían ese problema de que a lo mejor recibieron una conversión fuerte, pero luego dejan ese amor. Y nos pasa mucho eso, ¿no? Muchos propósitos, a lo mejor un retiro muy bueno que nos ayuda. Y luego ya, después de un tiempo, como que lo dejamos y dejamos entrar un poco la flojera o algún pecado, etcétera, ¿no? Entonces, ese abandonar el primer amor y el reclamo de Dios. Esmirna, eso es más bien externo, una iglesia que sufre persecución. Entonces, en eso, muchas veces, en ese caso, el mensaje es más el mensaje de perseverancia, de ser fuerte, de seguir adelante, de no dejarse. Luego tenemos Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Significa una iglesia que ha experimentado el pecado y necesita regresar a Dios. Otra vez también interesante, no es tanto ese a lo mejor ligero y calladito abandonar el primer amor, sino es algo más fuerte, ¿no? Un pecado y necesitas arrepentimiento. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa, entonces también ya ahí, pues el problema de las falsas doctrinas dentro, ¿no? Personas que pretenden hablar de Dios, pero no hablan realmente de Dios, entonces, pues desvían el mensaje de Dios y el camino de las iglesias. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida, semejante probablemente al abandono del amor, significa una iglesia, pues a lo mejor autorreferencial que se interesa más de sí misma y no de otros. Filadelfia, la iglesia que había esperado con paciencia, eso también es interesante, entre las 7, eso es la única donde Dios pues va mandando un mensaje positivo, ¿no? Pues de aliento, ¿no? Diciendo, ustedes han sido firmes y han esperado con paciencia. Y Laodicea, la iglesia que estaba tibia e insípida, ahí es la famosa frase que dice, si hubiera sido por lo menos caliente o frío, pero puesto que eres tibia, pues te voy a vomitar en mi boca. Entonces, un mensaje muy fuerte que también expresa, pues, esa radicalidad que Dios busca en nosotros como cristianos, ¿no? No es, el cristianismo no es una, pues no es una fe, una religión de domingos, ¿no? Sino es una religión que requiere una radicalidad de entrega. Y eso desde los inicios es muy presente. Como ven, esos mensajes son muy interesantes
porque nos dan como un termómetro, como un escaneo, pues de la situación de la iglesia, de los cristianos de ese tiempo, y nos damos cuenta que efectivamente, pues las luchas son las mismas. Siempre han sido presentes y siempre van a estar presentes, pero siempre hay una respuesta de Dios a eso. Y eso también es importante, ¿no? Es un mensaje que da una respuesta y nunca es una respuesta que dice, ya cerramos ese capítulo de Éfeso. Ha abandonado su primer amor, ya no vamos a abrir ese capítulo. Sino siempre es un mensaje diciendo, a ver, eso es tu problema, pero sigue adelante, puedes mejorar. Entonces es un mensaje muy, muy hermoso también de esperanza. Aquí, como ven, pues es el contexto más histórico de las 7 iglesias, ¿no? Tenemos Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, ¿no? Sí, históricamente saben que hay como 3 etapas, ¿no? de evangelización. Primero Jerusalén, luego cuando hay mucha persecución en Jerusalén están obligados en ese sentido de salir los cristianos. Entonces, pues van especialmente a lo que se llama Asia Menor, que de hecho es Turquía hoy en día. Muy interesante porque Turquía hoy en día pues es musulmán, pero es el lugar pues con las iglesias y comunidades cristianas más antiguas de todos los tiempos, ¿no? Y después de esa segunda etapa, pues ya se entra en el mundo, especialmente con San Pablo, en el mundo romano y en el mundo greco, de Grecia, Macedonia es acá arriba y luego Grecia abajo. Bien, ¿cuál es como un tipo de simetría? Significa cómo está edificado normalmente un texto dentro de la Apocalipsis. Aquí me refiero especialmente en la tercera parte, recuerdan, del futuro, donde entramos en el trono, en las 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, etc., ¿no? Entonces, en esa segunda parte, el texto suele estar bastante semejante en su manera de ser construida. Entonces siempre tenemos al inicio como un elemento de catástrofes cósmicas y terrestres, que siempre son un símbolo también no solamente de elementos externos, sino también un símbolo de las luchas internas, de las catástrofes internas que existen, ¿no? Obviamente están conectadas, ¿no? Una catástrofe cósmica o terrestre externa como, no sé, o histórica como la Segunda Guerra Mundial, pues siempre está conectada también pues con el pecado, con una expresión del pecado al máximo, ¿no? En ese caso. Y también, eso hay que decirlo también, ¿no? También las catástrofes cósmicas terrestres, como un tsunami, un terremoto, etcétera, no es que están conectados directamente con un pecado de un pueblo como castigo de Dios. Eso hay que estar muy atento a interpretarlo así. Y muchas veces no es correcto, ¿no? Porque Dios no manda algo malo. Pero sí hay que saber y entender que el desorden del mundo en sí es un fruto del pecado. Entonces, la creación en sí ha sido armónica. Si la creación ya no es armónica, es porque hubo pecado desde los inicios. Y no sé si lo he comentado una vez, esa imagen de Tolkien en el Silmarillion, que es como su Biblia que explica todo el mundo del Señor de los Anillos. Pues ahí él tiene una imagen de la creación como un concierto precioso, con una armonía preciosa, que Dios lo va disfrutando y escuchando, etc. Y el pecado es como una melodía fea, egoísta, que uno de los ángeles de ese concierto va metiendo. Y si ustedes pues conocen de música y les gusta la música, saben que si tienes un concierto grande y una persona va pues metiendo una disarmonía, pues destruyes el conjunto, ¿no? El conjunto se deshace. No puedes decir, no, todo está muy bonito, solamente esa melodía. No, esa melodía va destruyendo todo el conjunto, ¿no? Y es un poco lo que pasó pues con el pecado original, ¿no? El pecado original destruyó al hombre, a la relación del hombre con Dios, a la relación del hombre consigo mismo y con los demás hombres, pero también a la relación del hombre con la criatura
y a la creación en general. Se desajustó un poco o bastante la creación, ¿no? Y por eso también pues, hace que podamos pues, interpretar bien lo que es una pues, ecología cristiana, ¿no? Diciendo, sí tenemos que cuidarnos también como un sentido de responsabilidad y también de un hombre pues renacido en Cristo, de también cuidarse bien de la criatura y de la creación. Entonces tenemos, perdón, me desvié un poco, pero aquí tenemos ese primer elemento, la catástrofe cósmica y terrestre, que justo tiene ese mensaje de la catástrofe que es el pecado y que es el mal. Luego lo que decíamos también ya antes, lo que es el martirio y el combate escatológico. Escatológico siempre significa de los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, aunque ya son 2000 años, pero estamos en los últimos tiempos. Se llama, el tiempo en el cual estamos nosotros se llama la escatología intermediaria. Significa el tiempo en el cual Cristo ya apareció la primera vez. Hay un tiempo de escatología, significa hay un último tiempo de prueba en el cual estamos en ese momento hasta la segunda venida de Cristo, que ya va a ser la venida definitiva. Y en ese tiempo intermediario, pues hay un combate, hay un martirio. Martirio significa el que es fiel a Cristo a pesar de las dificultades. Martirio no significa solamente morir físicamente, sino ser fiel a pesar de las dificultades a Cristo. Y son esos que van a ganar la victoria final en Cristo y de Cristo. Entonces vamos a ver un texto concreto con esos colores. Entonces, no sé si alguien quiere leerlo. Aquí pues no tenemos que buscarlo, aquí ya lo tenemos. No están todos dormidos. ¿Alguien se anima? Yo lo puedo leer, padre. Perfecto, adelante. Ok. En la visión, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 seres decir con voz de trueno, ven. Y vi entonces un caballo blanco. Su jinete llevaba un arco y se le dio una corona, y salió con el ademán victorioso del que va a vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí decir al segundo ser, ven. Entonces salió otro caballo rojo. A su jinete se le concedió arrebatar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le entregó una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí decir al tercer ser, ven. Y vi entonces un caballo negro. Su jinete tenía una balaza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres que decía, una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero al aceite y al vino no les hagas daño. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser que decía, ven. Y entonces, en la visión apareció un caballo macilento. Su jinete se llamaba la muerte, y le seguía el Hades. Se les dio poder sobre la tierra para matar a espada, de hambre, de peste y con las fieras de la tierra. Ok. Bien, aquí como ven, pues tenemos esos 2 elementos, ¿no? Tenemos obviamente el caballo blanco, luego vamos a ver los colores también y los símbolos que significan los colores, pero pues se entiende que el blanco es un color positivo de victoria, de pureza de Cristo mismo. Entonces tenemos aquí el primer elemento, como decíamos, de la victoria de Cristo, ¿no? Aquí les muestro la victoria final de Cristo. Y luego todo un segundo elemento, efectivamente, de caballos que surgen, rojo, negro, pues también son colores más negativos. Luego también vamos a ver lo que significan. Que traen pues una catástrofe en cierto sentido al mundo, ¿no? Que le arrebatan la paz, ¿no? Que le quitan también la justicia, ¿no? Ese jinete que tiene una balanza en la mano, pues es un quitar la justicia, ¿no? Una medida de trigo por 1 denario, ¿no? Es decir,
un denario es una moneda muy alta, ¿no? De valor muy alto, ¿no? Entonces es una expresión pues, de la injusticia, ¿no? Y luego el jinete macilento, un caballo macilento, el jinete que se llama muerte. Muerte siempre obviamente es un símbolo pues pues del efecto del pecado, ¿no? Así, muerte es lo que es totalmente contrario a Dios y también a su creación en sí, entró con el pecado. Si quieren alguien que quiere leer, sigue leyendo. Alguien más que esté dispuesto. Yo leo. Adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Clamaron con gran voz, Señor Santo y veraz, ¿para cuándo dejas el hacer justicia y venga nuestra sangre contra los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno una túnica blanca y se les dijo que aguardaran todavía un poco. Perdón. Hasta que se completase el número de sus hermanos y compañeros de servicios que iban a ser inmolados como ellos. Y cuando abrió el sexto sello, vi cómo se produjo una gran tormenta. El sol se volvió negro como tela de saco y toda la luna se volvió como si fuera sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como se desprenden los higos verdes de la higuera agitada por el vendaval. El cielo se replegó lo mismo que se enrolla un libro, y todos los montes y las islas fueron desplazados de su sitio. Los reyes de la tierra, los magnates y los tribunos, los ricos y los poderosos, todos los hombres, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y en la roca de los montes, y les decían a los montes y a las rocas, precipitaos sobre nosotros y ocultadnos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Bien. Entonces, como ven, en la parte roja, pues estamos justo hablando de lo que decíamos de martirio y la perseverancia de los pues, cristianos, ¿no? De los que son fieles a la palabra de Dios, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un libro sumamente litúrgico, entonces tiene muchos litúrgico porque hay muchos elementos y símbolos que luego pues también se repiten en la liturgia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un elemento muy interesante litúrgico es el que dice aquí, vi debajo del altar a las almas de los inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Esa frase también tiene un contexto histórico muy concreto. Para los primeros cristianos, efectivamente, ¿no? El martirio físico especialmente, pues era la manera más elevada de demostrar la fidelidad a Cristo. Entonces, para ellos eran los santos. Entonces, el mejor cristiano, pues era el que tenía la gracia de de entregarse y morir por Cristo, ¿no? Y era tanto que decían, bueno, queremos celebrar en el lugar en el cual pues murieron o se sepultaron los mártires. Entonces los cristianos empezaron de buscar los lugares donde estaban los mártires, a lo mejor sepultados o incluso murieron, y ahí edificaron sus altares e iglesias para celebrar, ¿no? Para conectarse en ese sentido espiritualmente con este sacrificio de ese cristiano que se inmoló totalmente para Cristo. Y eso, como ven, ya se pues, tradujo también o se tiene presente en ese libro, ¿no? Que es de ese tiempo, ¿no? Y si ustedes van viendo y conocen un poco la historia de arte y también de las iglesias, pues saben, por ejemplo, que la iglesia de San Pedro, la grande catedral de San Pedro, pues está edificada sobre la tumba de San Pedro. Incluso en uno de los altares laterales, pues también está pues, el lugar donde San Pedro era crucificado. Incluso históricamente es bastante acertada porque al lado izquierdo de San Pedro pues se sabe que estuvo el circo de Nerón en el cual pues Pedro murió como mártir,
¿no? Entonces esa unión con el mártir era muy importante para los cristianos pues siempre, ¿no? Y como ven, luego tenemos otra vez una parte verde, significa siguen un poco el elemento de las catástrofes en ese aspecto, en ese paisaje un poco más, pues, los eventos futuros apocalípticos de los últimos tiempos. Y luego la última frase, aunque no parece, pero sí es una referencia a la victoria de Cristo. Aunque ahí obviamente uno dice, bueno, lo de la ira, el gran día de su ira y de la venganza, como que nos parece un poco difícil de interpretar, ¿no? Pero lo que hay que entender es el concepto del día de ira, pues ese concepto para el día del juicio final. Y ira se entiende como justicia, significa es el día en que se revela todo lo bueno y también todo lo malo, ¿no? En que todo va a ser transparente, entonces se hace justicia según lo que es justo, ¿no? Entonces no es tanto un día de ira pues ciega contra buenas personas, sino es un día de justicia en el cual pues cada uno va a recibir lo que merece, ¿no? Y eso sí es, pues algo, es un tema interesante, pero también muy importante, ¿no? Sabiendo todo lo que hace el hombre, pues tiene una consecuencia, y lo bueno tiene una consecuencia, pero también lo malo tiene una consecuencia, y habrá un día en el cual todo va a ser revelado, ¿no? Es como una buena confesión, y si sabemos y tenemos pues el hábito de la confesión, sabemos que en sí la confesión, pues, y el abrirse totalmente a Dios en sí tiene un efecto sumamente positivo. Entonces, como ven, lo que también es interesante es que todo este texto ha sido como amarillo, verde, rojo, verde, amarillo. El texto está enmarcado, ¿no? Por dos amarillos. Significa, lo que también se quiere transmitir es una simetría, ¿no? Y los textos bíblicos muchas veces tienen una simetría muy interesante también lingüísticamente. Pero esa simetría también tiene un mensaje, diciendo, a ver, lo que abarca todo, en el centro está el martirio, pero lo que abarca todo el martirio, más también los elementos de catástrofe, pues es Cristo y es la victoria de Cristo. Entonces, es también un símbolo, incluso en el texto, en la estructura del texto, un símbolo de control, ¿no? Yo estoy desde los inicios, como dice también en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, estoy desde los inicios y estoy también hasta el final, controlo toda la historia. Entonces, aquí una pregunta, Padre, ¿a qué se refiere que se abrieron los sellos? Entonces, sellos siempre obviamente son un símbolo de algo secreto, ¿ok? Entonces, el abrir sellos siempre significa, pues poco a poco se va a revelar algo más, ¿no? Algún evento, alguna verdad más, ¿no? Y uno puede decir, a través de la historia, efectivamente, poco a poco Dios fue revelando cada vez más, pues, su destino último, ¿no? Entonces es un poco ese abrir del sello. Luego vamos a entrar también un poco más a fondo en lo que son los símbolos del caballo, el sello, la trompeta, los colores, etc. Bien, pues aquí ya, pues no luego, sino ahora mismo vamos a entrar en eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los símbolos del Apocalipsis? Gran parte de los símbolos están tomados del Antiguo Testamento, eso pues ya lo hemos comentado, que están muy conectados con los Apocalipsis también del Antiguo Testamento. Muestra símbolos imaginarios que pueden ser naturales o convencionales, en el sentido que es comprensible para la mayoría, ¿no? Entonces la muerte, el símbolo de la muerte es no símbolo, es una realidad, ¿no? Pero tormentas, terremotos, todo eso son comprensibles para todos, ¿no? Luego hay unos convencionales, ¿no? Que se necesita una interpretación, que es, por ejemplo, pueden ser los colores, los números, vamos a ver los números también, etc. Se crean estructuras continuas cuando un símbolo tiene relación con los otros símbolos,
Por ejemplo, en ese caso, pues han sido varios caballos y obviamente los 4 caballos tenían pues una continuidad, ¿no? Tenían una relación. Y también hay unos descontinuos, lo más común en el Apocalipsis, va por separado y luego se entiende el significado. Sí, en lo de los símbolos, hay que también estar atento a no sobreinterpretarlos, ¿ok? Porque luego a veces hay incluso tendencias de decir, no sé, de calcular números, entonces sacar con cálculos complejos de números, a lo mejor incluso un año concreto, y uno dice luego que justo en ese año pasó algo, etcétera, ¿no? Hay que estar atento a no sobrecargar eso, ¿no? A veces sí hay elementos, yo ahora no tengo un concreto, pero uno dice, a ver, ahí sí hubo alguna referencia, incluso a lo mejor concreta, ¿no? A un evento histórico, ¿no? Pero sí hay que estar atento a no sobrecargarlo, sino saber que el símbolo siempre es símbolo, ¿no? Significa, es algo simbólico que quiere significar algo más profundo, ¿no? Y no tenemos que pensar que un día va a aparecer un caballo rojo, ¿no? Sino el caballo rojo es símbolo para algo, que en ese caso era pues las enfermedades que van a llegar, que están llegando y de las cuales nosotros sufrimos. Bien, esto es interesante, ¿no? Los números, ¿qué significan los números? Y otra vez, ¿no? Intentan de interpretarlas según ese criterio, ¿no? Son números simbólicos, no indican algo concreto. Por ejemplo, ¿no? La multitud de los creyentes, ¿no? 144,000, ¿no? Que es un número de los que son salvados. No significa que solamente 144,000 van a ser salvados, porque entonces estamos un poco justos, ¿no? Sino es un número simbólico que está construido por 12 más 12 más 12 por 12 por 1000. Y si entramos justo en el entendimiento de 1000 y 12,000 significa un número incontable. Entonces, si habla de 1000 personas, no significa 1000 específicamente, sino quiere decir un número incontable, una cifra inmensa de personas, ¿no? Y 12 siempre ha sido un número sagrado y perfecto, de perfección, ¿no? Entonces, si tenemos 12 más 12 más 14, 12 más 12 es una suma perfección, pero un gran número con suma perfección es la multitud de los creyentes en Cristo. Entonces, incluso es un número no tanto reductivo, sino un número con mucha esperanza. Ahora, 12 es siempre un número muy presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pues sabemos 12 tribus de Israel, que es un poco el fundamento pues, de todo lo que es el pueblo de Dios. Y por eso Cristo va eligiendo 12 apóstoles para referirse otra vez a los tribus de Israel y decir, aquí estamos creando una nueva Israel, un nuevo pueblo de Dios, ¿ok? No totalmente nuevo. Si será totalmente nuevo, Cristo va a decir, hacemos 14, ¿no? Para romper con la tradición. No, Cristo se sigue con la tradición, pero renueva todo con los apóstoles. Hace referencia al número sacro y perfecto. Los 12 tribus de Israel, ¿no? Indica, aquí lo que acabamos de decir, indica la cifra inmensa de los que se van a salvar, ¿no? El 10 también es un número de inmensidad, es un número grande, trascendente, pero limitado por Dios. ¿Ok? Entonces aquí también ven cómo va a veces jugando con los números. Entonces el 10 no es el 12 es perfecto, completo, ¿no? Multitud grande, completa. Pues el 10 es un poco menos, significa, es un número todavía grande, pero es limitado. ¿Ok?
que pertenece desmedida a nivel de la inmanencia, pero a nivel trascendente es limitado por Dios. Entonces, en nuestro mundo es un número grande, pero no es trascendente, no es perfecto, no llega a Dios, es limitado. Así como el 7 tiene contraponiente el 6, eso luego lo vamos a ver, así el 12 con el 10. 5 es la mitad de 10, es una prueba matemática, ¿no? No, pero también a veces pues aparece a lo mejor el número 5 y también tiene un sentido, ¿no? El número 5 sería, pues la mitad de 10 significa, pues, un límite aún más puesto de Dios, ¿no? Entonces son diferentes, como diferentes maneras como se va jugando con los números. El número 7 también es un número de perfección. Transmite también el sentido profundo del existir. Recuerden, en 7 días se creó el mundo, ¿no? Entonces, es una plenitud y totalidad, pero una plenitud al nivel más bien de la creación, ¿no? Entonces, el 7 siempre estaría relacionado mucho con la creación, ¿no? También interesante, ¿no? Los 7 sacramentos también son algo trascendente, pero también creativo, porque también tienen elementos de la creación presente, ¿no? Son signos visibles para una gracia invisible. Y el 6 es el número del septenario, entonces forma parte del número de la creación. Es el día de la creación y presenta al hombre, la creación del hombre. Ahora, ¿qué es el hombre? El hombre es una perfección, pero incompleta. Aquí otra vez, 7 es perfección total, pero dentro de la creación, pues el 7 es un poco menos, ¿no? Entonces, es una perfección incompleta. El hombre sí siempre es un signo de perfección, pero el 7 quiere decir, a ver, tú no eres perfecto de manera completa, sino hay una perfección incompleta. Y si repetimos excesivamente el 6, pues llegamos a la perfección radical, ¿ok? Y la perfección radical, pues es el pecado. Es el pecado. Ahí incluso en Génesis 3, pues creo que en el versículo, no sé si 600, eso sería luego interesante, pero hay también un juego con los números en Génesis acerca del pecado. Vamos a ver eso rápidamente. Si alguien incluso quiere buscarlo en Génesis 3, donde entra el pecado. Entonces, el número 6, efectivamente, en Génesis 3:6 entra el pecado, ¿no? La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, que aquel árbol era apetecible. Entonces, ese momento donde en el corazón de la mujer pues va entrando el pecado, ¿no? Entonces, ahí sí hay una conexión directa también. Luego ya decíamos que el 5 es la mitad del 10, pero también es una interpretación pues de un límite aún más puesto por Dios. 4 indica la totalidad de la creación física. Se crean los seres vivientes, este, oeste, norte y sur, los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, los 4 elementos, ¿no? Las dimensiones, ¿no? Entonces, 4 siempre se refiere más a la creación física. Y luego, esto también es interesante, a veces el 3, ¿no? El 3, pues, es la mitad del 7, el 3,5. Dios pone un límite, la mitad de la plenitud de los tiempos, ¿no? El 7 es la plenitud de los tiempos, la plenitud de la creación. El 3 es la mitad de eso. Entonces, es el límite del tiempo. Y muchas veces aparece esa fórmula, ¿no? En la Biblia, en el Apocalipsis. Un tiempo
2 tiempos, la mitad de un tiempo, que son 3,5. ¿Ok? Es la duración tipo de toda la persecución. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere expresar que el tiempo y la persecución y lo malo es limitado por Dios. ¿Ok? Si el 7 es más símbolo de la plenitud, totalidad, incluso eternidad, si en la Biblia habla de un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, quiere decir Dios limita algo, ¿no? No permite que siga adelante. ¿Sí? Que es otra vez un mensaje de esperanza, ¿no? Si Dios dice, si Dios dice, habrá persecución, pero está limitada, pues nos da esperanza, nos da motivación de seguir adelante, ¿no? Hay que entender que, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, pues a inicios, pues los judíos en sí no siempre tenían muy seguro y muy claro qué va a pasar después de la muerte. Hay unos salmos que dice, cuando yo bajo al reino de la muerte, pues Dios ya no puedo yo alabarte a ti, Dios. Porque los judíos pues todavía no tenían muy claro si después de la muerte habrá una vida eterna. Entonces, en el fondo es una visión. Luego sí hay luego otros textos también que sí transmiten que había una creencia también progresiva en la vida eterna después de la muerte y también de un juicio, etcétera, ¿no? Pero no, a inicios no era siempre tan claro, ¿no? Entonces, un tiempo donde uno dice, bueno, en el fondo no sé qué me va a pasar y donde si voy a, en el fondo, terminar en la nada, significa en el cero, pues es inquietante, ¿no? Ahora, si Dios dice, a ver, tranquilo, ese tiempo aquí difícil de prueba es limitado y después hay algo muy positivo, pues nos da esperanza, ¿no? Y esos son los grandes mensajes, pues también de Apocalipsis. ¿Cuáles son otros elementos en el Apocalipsis? Otros, pues, símbolos muy presentes. Lo que decíamos antes, los sellos. Entonces, ¿qué significan los sellos? Algo que no se puede conocer específicamente hacia el designio divino, pertenencia, esa realidad pertenece a Dios. Significa, hay elementos que no los abarcamos completamente, que no nos entendemos completamente. Y eso es lo que es, en el fondo, muchas veces el designio de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Que decimos, pues no entiendo bien, pues, ¿qué quiere Dios de eso? Ahora, también en nuestra vida a veces pasa que de repente se abren sellos, que de repente decimos, especialmente en retrospección, decimos, ahora entiendo lo que pasó en ese momento y entiendo que tenía un sentido. Entonces, cuando se abren sellos siempre es para revelar como una lógica de Dios dentro de la historia, para ayudarnos a interpretar y entenderla mejor, ¿no? Y eso es lo que nos pasa en nuestras vidas muchas veces, ¿no? Sería interesante, ¿no? En nuestra vida hacer como un recorrido, lo que podrían ser sellos en nuestra vida que luego se abrieron, ¿no? Y también la aceptación de decir, no siempre voy a entender todo, pero Dios sabe y Dios tiene un designio y ese designio es positivo y va a salir bien. Si yo me junto con Dios, va a salir bien. No siempre tengo que entender los sellos de nuestra vida o de la vida de la historia de la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia de la iglesia uno dice, ¿por qué pasó eso? O incluso actualmente nos decimos, ¿por qué pasó lo de la pandemia? ¿No? Y no lo agarramos todo. A lo mejor en 20 años vamos a decir, pues sí, ahora sí se abrió ese sello, entiendo eso. Las trompetas siempre son como un anuncio, una intervención salvífica de Dios. ¿No? La trompeta que tiene como ese impacto, ¿no? Ese cuando viene un rey, pues se van tocando, se van sonando las trompetas, ¿no? Parecía, llega Dios, y no solamente llega Dios, sino llega también la acción de Dios, ¿no? La copa se va llenando, pero luego se desborda, viene llenada por el mal, significa la ira de Dios, el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso?
está un poco presente también ese sentido de cumplimiento, ¿no? Que se tiene que llenar todavía algo, ¿no? Hay un padre en Alemania que dijo una cosa muy interesante y muy profunda en el fondo, ¿no? Acerca de la misa, diciendo, como preguntándose, bueno, ¿por qué todavía no llegó Cristo? Y dijo, bueno, a lo mejor todavía no se han celebrado suficientes misas, ¿no? Obviamente la misa no es cuantitativa, no se acumula, ¿no? Pero el mensaje es muy interesante, muy profundo, diciendo, el tiempo de la persecución tiene un sentido de purificación y tiene un sentido también de tratar mantener, es decir, tener más tiempo para salvar más gente, ¿no? Para darle más tiempo al mundo de salir del pecado y de salvarse. Y es un poco ese sentido de la copa, ¿no? Se va llenando poco a poco. Cuando ya se desborda es el tiempo en el cual ya se cumplió el tiempo completo y todo se hizo lo que se tenía que hacer para salvar más personas posibles. Y también lo que decíamos, la ira de Dios siempre está conectada en el Apocalipsis con la justicia, ¿no? No es una ira ciega, sino una ira que dice, hay una ira sana, ¿no? Cuando Cristo va al templo es una ira, pero es una ira para retribuir y darle otra vez a Dios lo que pertenece a Dios y al hombre lo que pertenece al hombre, para poner otra vez bien en su lugar todos los partidos de la existencia, ¿no? Y eso es un poco el sentido también de juicio y ira de Dios. Luego están también otros elementos como el trono de Dios, que obviamente muestra la soberanía, la autoridad y también la trascendencia de Dios. Muchas veces aparece uno semejante a un hijo de hombre que se remite al libro de Daniel, obviamente es Cristo. Luego los 7 espíritus que también aparecen, los ángeles, señal de trascendencia, 24 ancianos, el rol sacerdotal. Los ancianos en Israel siempre han sido como las figuras sacerdotales, ¿no? Realizan el rol sacerdotal y también real, alaban y adoran a Dios, le ofrecen sus oraciones. Y aquí también muy interesante cuando pues va hablando de 24 ancianos, pues también quiere juntar los dos elementos del Antiguo y del Nuevo Testamento. La función pues real y sacerdotal que está presente en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Luego tenemos pues otros elementos. La copa de oro, aparecen a veces las copas de oro, pues es la oración de los santos, qué hermoso, ¿no? Entonces, esta copa, pues, como dije, ¿no? Es un libro también muy litúrgico, ¿no? Entonces, de hecho, hay un libro muy hermoso que se llama The Supper of the Lamb, de Scott Hahn, pues que también va interpretando todo lo que es la misa a través del Apocalipsis. Candelabros son también siempre ligados al culto, también signos de culto, de la oración viva. La luz siempre también es un símbolo de la oración viva de los fieles. Estrellas y el sol siempre es la trascendencia, la zona de Dios. A veces aparece eso, ¿no? Las estrellas alrededor del trono, ¿no? Sí, también es un símbolo de la iglesia celestial. Luego también, pues los diferentes elementos del cuerpo también tienen diferentes símbolos. La cabeza tiene el símbolo de la vitalidad, centro operativo directivo, significa obviamente Cristo, la cabeza. Los ojos, la ciencia divina, el conocimiento, ¿no? Aparecen los ojos mucho. No siempre son ciencia divina, a veces también aparecen pues animales con ojos, ¿no? Pero ahí también simbolizan también un cierto conocimiento. Cabellos blancos, el hombre con cabellos blancos, pues un símbolo de eternidad, ¿no? De edad, entonces también de eternidad. Pies de bronce, estabilidad, y la voz siempre es transmisor de la revelación, ¿no? Entonces muchas veces pues dice, apareció una voz, me dijo una voz,
Entonces también es siempre una transmisión de un mensaje de revelación. Luego tenemos los 4 seres vivientes, representan la creación. Tenemos el caballo, fuerza, nobleza. Ahora, han visto que también el caballo a veces es negativo y positivo. El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro. El dragón siempre es símbolo del demonio. El cuerno muchas veces parecen cuernos, ¿no? Entonces hay también historias de bestias que de repente, no sé, en el centro aparece un cuerno que va blasfemando a Dios. Pues el cuerno siempre es un signo de poderes, ¿no? Que a veces incluso más o menos se pueden interpretar y asignar incluso poderes concretos históricos a alguno de los cuernos que aparecen en el Apocalipsis. Bestias obviamente también siempre es pues una potencia, una realeza, pero a nivel terreno. Muchas veces también simbolizan diferentes reinos, ¿no? Van pasando también diferentes reinos que van simbolizando. Y las ranas que también aparecen son espíritus inmundos. ¿Sí? Luego hay colores. El blanco obviamente es la trascendencia, vida eterna. El rojo es más, el demonio, las potencias del mal. Púrpura y escarlata, realezas terrestres opuestas a Dios normalmente. El negro puede ser la justicia divina o también la muerte, pero también la muerte se usa para el verde oscuro, muerte, y verde claro, la ciudad, el mundo natural. Y luego obviamente tenemos también lo que son las ciudades, como ya decía. Entonces la Jerusalén prostituida obviamente es un símbolo del centro de poder del mal, de ciudades divididas. Tenemos Sodoma, tenemos Egipto, Babilonia y Roma, como ya comentamos. También Roma empieza a ser pues ya un símbolo también del mal. Sí. Y luego obviamente tenemos la Jerusalén celeste, la nueva Jerusalén. Bien. Y con eso creo que ya terminamos, pero eso es la última, que es muy interesante, muy importante para ver otra vez cómo toda la Biblia pues tiene una lógica muy profunda. Lo que decíamos de la simetría, el plan perfecto de Dios. Si vamos a los primeros 2 capítulos de Génesis, pues tenemos los capítulos de la perfección y de la primera creación, ¿no? Recuerdan que al inicio decíamos, pues el Génesis 1 y 2 podría ser como un libro perfecto. Ahí se acabó todo, pero perfectamente. Hubiera sido la primera creación perfecta. Pero en Génesis 3, pues entra esa calamidad de pecado, ¿no? El inicio de los problemas. ¿Qué pasa? En los últimos 3 capítulos tenemos la solución de los problemas en Apocalipsis 20 y otra vez la Jerusalén perfecta, la segunda creación que es aún más elevada en los últimos 2 capítulos del Apocalipsis 21 y 22. ¿No? Entonces, como ven, pues el Apocalipsis también va cerrando perfectamente lo que es el mensaje de Dios para nosotros. ¿No? Diciendo, sí empezó todo perfecto, con una creación que Dios tenía, con mucho cariño, perfectamente, en la cual Dios quería que el hombre sea el dueño de la creación y en la cual Dios en la tarde iba a caminar con el hombre para platicar con él. Entonces, una creación idílica, preciosa. Se rompe, luego tenemos todos los 70 y no sé cuántos libros del Antiguo y Nuevo Testamento, en la cual ustedes recuerdan, ¿no? Qué difícil y qué complicado y qué repetitivo ha sido siempre el pecado y la infidelidad del hombre y la fidelidad de Dios. Y cuántas veces Dios ha tenido paciencia y ha encontrado otras maneras y otras maneras y otras maneras para responder hasta llegar a esa perfección en Cristo. Y ya en la historia, y eso es el Apocalipsis trabaja y nos dice, pues Cristo ya está,
cómo van a ser los últimos años, ¿no? De esa historia, cómo vamos a solucionar los problemas en esos últimos años para llegar ya a la perfección y a lo que es la creación perfecta y la segunda creación que luego pues se revela y se transmite en Apocalipsis 21 y 22, ¿no? Y creo que es muy hermoso pues terminar así, ¿no? Terminar así, sabiendo que pues Dios realmente nos tiene preparado pues un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Y con eso pues terminamos. No sé si quieren preguntar algo, si tienen algunas preguntas acerca de Apocalipsis. Para la próxima, pues también vamos a ofrecer una sección de preguntas. Yo tenía también, que es bastante hermoso, una interpretación luego de Juan 4 que quería hacer pues el próximo viernes. Pues les invito a ven participar. Porque la idea con eso es, y eso pues es muy hermoso, perdón. Alguien está en mi sección, entrando en mi sección. Bien, todavía están, ¿no? Sí. Bien, ¿hay preguntas? Si quieren también pueden, decía, en caso de preguntas también pueden usar el micrófono más fácil. Gracias, Padre. Bien, si no hay preguntas, pues podemos rezar y terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos sus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, aprovechen la noche y los próximos días. Si luego tienen preguntas, podemos también platicarlas la próxima sección. Y como dije, la próxima sección, pues vamos a tratar de hacer una buena explicación también de Juan 4, para que ustedes también pues perciben que con esa clase pues pueden entrar mucho más a fondo y entender mucho más también el Evangelio. Entonces espero que también puedan asistir a la próxima sección. Bueno, que les vaya bien y buenas noches. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Muchas Padre. gracias. Que Dios lo bendiga. Qué clase tan preciosa nos dio. Gracias. Mil gracias, Padre.